Durante la pandemia creció mucho la ciberdelincuencia, cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de la tecnología, estafas telefónicas y demás. Estamos en línea con la titular de la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia de La Rioja, la doctora Silvina Santangelo Carrizo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Andrés Montivero, Laura Pietro y Cristian Arrieta, la saludamos en la mañana. Un placer. Muy buenos días, Andrés, a todos quienes te acompañan en el piso y por supuesto a quienes nos están escuchando ahora. Doctora, ¿cuánto creció últimamente la ciberdelincuencia? Porque antes decíamos estafas telefónicas y nos referíamos a grandes urbes, a grandes ciudades como Rosario, como Buenos Aires, como Córdoba. ¿Creció en La Rioja esto en el último tiempo? El incremento es diario. En este momento no te puedo decir ya porcentajes porque la verdad que estos estudios varían en función de las modalidades delictivas que se van presentando y de los reportes, ¿no?, que van ingresando. Lo que sí puedo asegurar es que el incremento es permanente y que no va a volver atrás, es decir, no va a disminuir. ¿A quiénes son las personas que son víctimas justamente de ciberdelincuencia? ¿Hay un rango etario o cualquiera puede ser víctima de esto? Para nada, para nada. La verdad es que cualquier usuario de Internet puede ser víctima de cualquier tipo de ataque porque las ciberamenazas son infinitas, aunque ustedes no lo crean, y van variando, insisto, de minuto a minuto. Imaginemos que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el hackeo a grandes empresas tecnológicas e inclusive que se dedican a las cuestiones de mercado, que aún poniendo, ¿no?, equipos de asesores, equipos de técnicos completamente dedicados a la ciberseguridad, no están completamente seguros. Entonces imagínense lo que puede resultar con una usuaria o un usuario de Internet que se encuentra completamente desinformado o de repente desprevenido, ¿no?, por la misma dinámica diaria de lo que implica nuestro día. Pero en realidad tenemos ataques de todo tipo, dirigido a niñas, niños y adolescentes, que tienen que ver lamentablemente con la condición de violentarlos, ¿sí?, sexualmente, o algún tipo de violencia también psicológica, como lo puede ser el ciberbullying. Tenemos ataques dirigidos específicamente a las mujeres cuando hablamos de violencia de género digital, que también es una problemática sumamente preocupante. Tenemos los ataques a las cuestiones de los ciberfraudes, que en este momento, digamos, son el mayor porcentaje, ¿no?, de los tratados en cualquier lugar del mundo. Y esto en razón no solo de la pandemia, sino en cómo han proliferado las formas de manejarnos, de adquirir, de vender, inclusive de gestionar o de interiorizarnos simplemente sobre determinados productos o servicios en Internet. ¿En la pandemia creció más, se puso más de moda, si podríamos decir, esta ciberdelincuencia? Digamos que en la pandemia lo que ocurrió fue el boom, explotó, porque de repente gente que antes no tenía a lo mejor acceso a un dispositivo informático, ahora ya lo tiene que manejar. Entonces digamos que hubo un adelantamiento de la transformación digital, o podemos decir que creció con una velocidad, obviamente ya a lo mejor en algún momento que no nos imaginábamos, ¿sí? Y de esa forma este boom que hizo de ninguna manera implica que va a tranquilizarse. No, todo lo contrario, los usuarios están más preparados también, ya se acostumbraron a usar Internet para la mayoría de las cuestiones de nuestra vida diaria, y los cibercriminales en muchas ocasiones se encuentran hasta ya organizados, ¿no? Entonces no hablamos solamente de un ataque que puede venir de una persona, sino que ya tenemos organizaciones criminales que no tienen problema inclusive de publicar sus lo que ellos llaman logros, por así decirlos, como pueden ser los hackeos, como lo que hemos visto ahora en Mercado Libre y en Mercado Pago hace una semana atrás. Y tenemos también esta otra cuestión de que además el cibercriminal puede estar alojado en cualquier lugar del mundo. O sea que imagínense el riesgo exponencial al que nos vemos todos los días realmente expuestos, ¿no? Doctora, disculpe, una consulta. ¿Se logró desarticular bandas relacionadas a este tema y averiguar, investigar el sistema que utilizan? Porque se nota que es un sistema quizás un poco más fuerte, más eficiente que el que utilizan estas aplicaciones.
se realizan transacciones, o hasta bancarias, diría también, porque casualmente estuve leyendo el fin de semana un artículo en donde mucha gente también fue estafada de esa manera, ¿no? Con transferencias bancarias. Claro, en realidad sí, hablamos de distintos niveles, ¿no?, de cibercriminalidad. Tenemos niveles, por ejemplo, donde hay simplemente un usuario que tiene algún conocimiento, donde a partir del desconocimiento, ¿no?, de un cliente, de un adolescente, de una mamá desprevenida, insisto, cometen algún error, caen a partir de algún tipo de engaño. Es más sencillo de repente, porque hacen alguna publicación brindando datos personales, es más sencillo que caigan, ¿no?, en algún tipo de ciberfraude. Después tenemos organizaciones como, por ejemplo, ocurrió, sí se desarticularon, por ejemplo, en la provincia de Córdoba y en el sur argentino, desde los servicios penitenciarios, alguna banda de criminales que operaban a partir del llamado telefónico. Es el famoso phishing, ¿no?, donde complementan justamente la obtención de los datos que se tienen por algún tipo de usuarios desprevenidos que publican sus propios datos o hacen demasiado público todo lo que tiene que ver con su vida, o bien a partir de algún tipo de técnica más sencilla, logran obtener esos datos y después se hacen pasar por asesores bancarios, financieros, en fin, o lo que fuese, o de una institución gubernamental, o proponiendo un premio, o lo que fuese, y vuelven a engañar al usuario, insisto, desprevenido. Y después tenemos organizaciones criminales ya mucho mayores, como puede ser, por ejemplo, un Lapsus, que son quienes se adjudicaron haber obtenido los datos de Mercado Libre y de Mercado Pago, así como de otras grandes empresas tecnológicas mundiales, ¿no? Y ya, por supuesto, operan a otros niveles. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí el punto es que la estafa, la ciberestafa que sufre el común de la gente que tiene acceso a un dispositivo informático es, digamos, por caer en el antiguo cuento del tío que hoy vemos en Internet. Esa es la mayoría de tipos de ciberfraudes que ocurren hoy por hoy. Por eso fue necesario partir, por ejemplo, de una comunicación desde el Banco Central, que las entidades financieras y bancarias validaran la identidad de manera irrefutable del cliente cuando fuesen a entregar, por ejemplo, un préstamo online, que ustedes recordarán, con el tema de la pandemia, fue una de las formas de llevar, ¿no es cierto?, que digamos que la mayoría de las entidades bancarias lo aplicaron, sí, y mucha gente fue ciberestafada con eso, a través de alguna técnica sencilla o a través, como puede ser el phishing, que es cuando yo voy y presiono un correo electrónico que me llega creyendo que es determinada entidad y resulta que no lo es. Entonces ese correo, a través de ese link, lo que hizo fue robar nuestros datos. Por eso ahora, y sí voy a darles una advertencia importante que es necesario que la comunidad conozca, con lo que pasó con Mercado Libre y Mercado Pago, hemos detectado ya, incluso a mí me ha pasado, recibí un correo a partir del cual me piden una foto de mi DNI, del anverso y del reverso, como también una imagen, digamos, selfie sosteniendo el DNI. Cuidado con brindar ese tipo de información o de caer en la trampa de cibercriminales con estas características, porque digamos que lo único que se pretende es poder obtener, además del código que figura en nuestro DNI, obtener nuestras, digamos, rasgos faciales para esa doble validación que se deben, digamos, completar ante las entidades bancarias. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora, uno de los mayores riesgos de lo que ha pasado ahora con esto, por ejemplo, es que la gente va a empezar a recibir correos de todo tipo, de entidades bancarias, supuestamente, incluso de Mercado Pago o de Mercado Libre, pidiéndoles que validen su identidad y que envíen de nuevo claves o que envíen de nuevo imágenes de su rostro. Y no hay que hacerlo simplemente porque es la forma en la que se están empleando ahora esos datos que han sido sustraídos. Ahora, doctora, ¿se puede de alguna forma saber si esto es real, si es mentira, si de verdad se trata de la entidad bancaria o de Mercado Libre o de Mercado Pago como corresponde?
Claro, hay forma de saber, por supuesto. Siempre cuando recibimos un correo, Sí. debemos ir a la pestaña donde figura el nombre real, digamos, del origen de la comunicación electrónica. Bien. No el nombre de fantasía que nos aparece primero cuando nos dice, por dar un ejemplo, Banco Santander. No, tenemos que entrar a la pestaña, eso es muy sencillo. Se cliquea en donde dice de y para. El de nos va a decir cuál es el verdadero origen. Ya les voy a mandar una imagen para que ustedes puedan publicar de dónde se tiene que cliquear para saber que ese correo no es original o que sí es original. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Obteniéndolo justamente desde las páginas oficiales de la entidad financiera o de la entidad gubernamental o del organismo del cual se nos esté enviando esa supuesta comunicación electrónica. Recuerden que una de las técnicas más empleadas a través del phishing es justamente crear nombres o usuarios similares a los de el banco, el organismo estatal o lo que fuese para confundir a la gente. Y muchas veces no nos damos cuenta que a partir de una coma o de un guión ya cambió la dirección. Claro, exactamente. Doctora, lo sumo a la conversación a mi compañero Cristian Arrieta. Cristian. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Cristian Arrieta la Hola, saluda. Cristian. Un placer. Doctora, bueno, igualmente, hace tiempo que no conversábamos. Doctora, digo, a partir de estos ciberataques que todos los usuarios de las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Que han usado Mercado Libre, Mercado Pago, que creo que la gran mayoría de las personas las tenemos ya como parte de nuestra vida cotidiana, le quiero hacer la siguiente consulta, aparte de su conocimiento en ciberdelincuencia, ya como profesional justamente de las leyes, ¿no? Una cuestión es que nosotros activemos alguna cuestión o vayamos a un cajero automático y caigamos en la trampa. Ahora, cuando el hackeo, el ciberataque se hace a una empresa, en este caso, por ejemplo, Mercado Libre estábamos hablando, tenemos que dar el nombre para, ejemplificarlo más claramente. Si ese ciberataque, obtienen nuestros datos bancarios, nosotros como usuarios, ¿tenemos alguna defensa, doctora? A ver si soy claro en la pregunta. Sí, usted quiere saber si se los puede hacer responsables. Exactamente. En realidad. Si Mercado Libre y Mercado Pago o la empresa de la que se trata ha tomado absolutamente todos los recaudos en ciberseguridad posibles, ¿sí? Y esto tiene que ver ya, por supuesto, con análisis más profundos técnicos, ¿no? Informáticos. Y ha tomado todos los recaudos, insisto, para que eso no ocurra. Entonces no vamos a tener herramientas, en este caso, si hubiese correspondido, podría ser una herramienta civil, es decir, una demanda civil de responsabilidad. ¿Sí? Sí. Ahora, ocurre que en realidad, en lo que es ciber, nada es seguro. Claro. Absolutamente no hay una seguridad del 100%. ¿Podría caber responsabilidad? Sí, podría caber responsabilidad, pero en todos los casos, y eso va a depender. Va a depender del tipo de daño, va a depender de cómo se efectuó la tarea a partir de la cual se obtuvieron nuestros datos. La verdad es que el comunicado, por ejemplo, de Mercado Libre fue bastante escueto, muy básico, ¿no? Donde se dice que si bien es cierto que sufrieron un ataque o una intromisión, ¿sí? Un acceso no autorizado a sus códigos fuentes, que serían las líneas a partir de las cuales funciona, ¿no? Todo el sistema, dicen que se tuvo acceso a 300.000, los datos de 300.000 usuarios, pero no a la información, por ejemplo, financiera, ni de inversión o de tarjetas de pago. Ahora, eso es el informe cortito que emiten, ¿no? Habrá que ver si es real. De todos modos, sí, disculpe, doctora, disculpe. Lapsus es esta organización criminal que se está adjudicando, digamos, la sustracción de todos estos datos, está haciendo encuestas en Telegram para ver, para que se vote los datos de quién quieren que se revelen primero, si por ejemplo de Mercado Libre o de otra empresa que fue que es mundial, conocida mundialmente de tecnología, que fue también hackeada. Entonces hay que ver, todo va a depender, siempre va a depender del caso, ¿sí? Pero si existiese una herramienta sería la acción civil.
de responsabilidad. Claro. Doctora, una consulta. Esto puede, a ver, dentro de muy poco tiempo, ahora el 16 de marzo, a partir del censo 2022, se va a poder descargar bueno, el formulario para poder completarlo. Digo, esta situación puede poner en jaque a la ciudadanía, porque también sé que también se pusieron en campaña, ¿no?, estos criminales, de conocer un poco más los datos a través del sistema de AFIP y RENAPER. Digo, esta situación nos pone como un poco en alerta. Así es, así es. Tenemos que, por eso es tan importante y siempre hacemos desde el gobierno de la provincia hincapié en la construcción de la cultura digital responsable. Tenemos que entender que nos encontramos frente a un dispositivo que es mucho más que una tablet, un teléfono o una computadora. Es una puerta, en realidad, abierta hacia nuestro hogar a personas que no conocemos, con intereses y fines que no siempre serán los mejores. Entonces, sentarnos frente a nuestro computador desde un lugar de empoderamiento tiene que ser una responsabilidad que debemos empezar a asumir como propia, diariamente, y enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes también desde chiquitos que su protección en primera medida va a depender también de ellos. No se trata de trasladar responsabilidades, pero sí debemos cuidarnos y debemos saber cómo cuidarnos. Por ejemplo, ante esta cuestión específica que me planteas del tema de el formulario del censo, es real, van a aparecer muchísimas páginas similares y van a aparecer muchas formas, ¿no? Inclusive después de eso no vamos a entender por qué conocen tanta información nuestra, como ha pasado con ANSES, que a los jubilados les han llamado dándoles números de expediente de sus propios trámites. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con que nosotros, cuando ingresemos, por ejemplo, a completar ese formulario, lo descarguemos solamente de una página oficial, es decir, gobierno de la provincia, gobierno de la nación, desde donde corresponda, siempre atendiendo al certificado de seguridad. Y yo sé que esto va a parecer un poco complejo, pero en realidad, si nosotros cliqueamos solamente en la barra de herramientas arriba, donde ponemos el nombre, donde ustedes recordarán hasta el famoso candadito, sí. En el candadito les dice si es una página segura o no es segura. Y les va a decir ahí mismo también si hay alguna certificación probada o no. Y eso es de fácil lectura. Lo que ocurre es que hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía. Y es lo que estamos tratando de llevar diariamente a partir de las campañas, a partir de nuestras visitas a las escuelas, de nuestras capacitaciones a docentes. Inclusive ahora estamos trabajando con los municipios del interior, porque esto no es un problema ni de Europa ni de Norteamérica, este es un problema del mundo entero y que llega a todos los lugares donde hay conectividad. Es decir, si hablamos de Almogastra, si hablamos de Jahue, si hablemos de donde hablemos. Entonces, es una cuestión para la cual debemos prepararnos, porque lo virtual tiene un impacto directo en la vida real, y es así como lo tenemos que ver. Es una realidad bidimensional la que vivimos hoy. Y cuando nosotros lo vemos desde ese lugar, entendemos el verdadero impacto y, por supuesto, vamos a estar más preparados para repeler los riesgos, ¿verdad? Doctora Silvina Santañero Carrizo, como siempre, ha sido usted muy amable, muy clara con sus conceptos, así que le agradezco mucho, que tenga buena semana. A ustedes, y gracias siempre por llevar adelante esta difusión y esta promoción de cultura digital responsable, porque es la única forma prevenir para después no tener que lamentar cuestiones que son muy complejas de resolver. Que tenga buena semana. Hasta luego. La doctora Silvina Santañero Carrizo, titular de la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia, pasó por la mañana por CNN, 31 minutos pasaron de las 11, noticias, música y ya regresamos.